Arrancamos nomás. Bueno, gracias a todos los que están conectados ahí en vivo, los que lo vayan a ver después también en la grabación. Y bueno, nada, agradecer también a los chicos de Vilsec por ofrecerme la oportunidad de venir acá a charlar un ratito con ustedes. Y bueno, hoy vamos les vengo a hacer esta presentación que se llama Ciberseguridad Ágil, menos checklist, más criterio, que está basado en este libro que publiqué a principios de este año, que se llama Ciberseguridad Ágil más allá del humo. Y antes de que se preocupen, esto no es una charla de venta porque el libro se lo pueden descargar gratis. Al final de la presentación van a tener el QR para descargarlo y leerlo y escribirme y contarme qué les parece y todo lo que quieran. ¿Sí? Así que nada, acá la idea es presentarles un poco las ideas de lo que yo planteo acá en el libro y que después lo puedan leer también ustedes y aplicar, que es lo más importante para mejorar la seguridad sea donde sea que trabaje. Y capaz está bueno comentarles un poco cómo surgió esta idea. Eh, me pasaron dos cosas en realidad. Primero, en un trabajo que yo estaba hace unos años, fui a un, a un curso que se llamaba Gestión Ágil de Riesgos o de Seguridad, no me acuerdo exactamente. Sé que era Gestión Ágil y el curso eran 4 días, creo, y el último día terminabas como con 35 planillas y un montón de procesos, y yo me quedé pensando como, si esto es lo ágil, ¿qué es lo no ágil, no? Y después vi otra charla también que hablaba de ciberseguridad ágil, supuestamente, pero después te dabas cuenta que era como una gestión de seguridad tradicional, solo que le decían ágil, ¿no? Entonces yo dije, bueno, es un concepto que está bueno porque el desarrollo ágil como que trajo muchas mejoras, es como una metodología que ayuda a desarrollar mejor software más rápido y cumpliendo mejor las necesidades de los clientes. Y digo, bueno, capaz que estaría bueno aplicar esto a seguridad, ¿no? Porque en seguridad tenemos como muchas cosas que hacer todo el tiempo, tenemos clientes internos, externos, tenemos un montón de cosas, y bueno, capaz que darle un enfoque ágil podría servir. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, ¿cómo puedo traducir lo que es toda la metodología ágil, el manifiesto ágil, a ciberseguridad? ¿Sí? Eso lo pueden ver después en el libro más detallado, no voy a entrar en eso para no aburrir mucho, pero sí lo que quiero que quede claro es que el objetivo de lo que yo planteo con la charla de hoy y con el libro no es una herramienta nueva, no es un framework nuevo, no es una receta mágica, ¿sí? Y tampoco va a ser esto una charla anti-estándares, anti-compliance o anti-procesos. Lo que yo quiero plantear es algo que para alguna gente puede ser un poco más incómodo que eso, y es que una parte importante de los problemas que nosotros tenemos hoy en ciberseguridad no necesariamente se explican por falta de controles, ni por falta de tecnología, ni siquiera necesariamente por falta de conocimiento técnico, que creo que en general en las organizaciones hay gente muy capaz, sino que muchas veces el problema está en torno a cómo decidimos las cosas, cómo priorizamos en qué trabajamos, cómo implementamos, eso también, y cómo evaluamos realmente si mejoramos o si solo hicimos cosas. Y van a ver que esta idea es como algo que se repite bastante durante toda la charla. Y eso es como el corazón de la idea de ciberseguridad ágil. Entonces quiero empezar con esta frase que capaz que puede sonar un poco rara, que es un control implementado no es una mejora. Y esto, para los que trabajamos en seguridad, puede sonar hasta injusto, porque nosotros vivimos implementando cosas todo el tiempo. Implementamos controles, cerramos observaciones de auditoría, desplegamos herramientas, ajustamos configuraciones, corregimos vulnerabilidades. Hacemos trabajo de verdad, o sea, acá no es que la gente no trabaje. Pero justamente por eso creo que vale la pena frenar un poquito en esta frase y masticarla un poco más, porque en seguridad estamos acostumbrados a medir el progreso por actividad, ¿sí? O sea, por lo que hacemos. Hicimos algo, entonces consideramos que avanzamos. Se desplegó una herramienta, entonces mejoramos. Se cerró un ticket, entonces el problema está mejor. Y no siempre necesariamente es así, porque un control puede estar técnicamente implementado y sin embargo no haber cambiado realmente nada importante en la exposición real que tiene la organización hacia ataques y otro tipo de riesgos, ¿sí? Entonces, solo lo es
O sea, un control implementado no es una mejora, solo lo es si cambió algo. Acá la clave es, bueno, pero ¿qué sería cambiar algo? Y cambiar algo significa que el riesgo, la exposición, puede ser la probabilidad o el impacto de un problema relevante, bajaron de forma real. ¿Sí? De forma real no es en un Excel, no es en la auditoría, no es en un PowerPoint, es en la realidad. Cambiar algo significa que de alguna forma al atacante le cuesta más ahora hacer algo que antes le costaba menos, que un error humano pueda tener menos impacto o que ni siquiera se pueda llegar a cometer, que una credencial robada ahora ya no alcanza para concretar un ataque, que una mala configuración no expone lo mismo que antes. Podría ser también que una caída o un incidente tiene menos probabilidad o posibilidad de propagarse al resto de la red. Ese es el criterio, ¿sí? Es eh, que cambie algo. No si el control existe, no si está documentado, no si alguien hizo un tick en una casilla, sino si cambió algo que valiera la pena cambiar. ¿Sí? Porque en ciberseguridad, como decía antes, sabemos implementar cosas. Implementamos múltiple factor de autenticación, implementamos CDR, hacemos hardening, segmentamos redes, aplicamos parches. La lista podría seguir eternamente. Nos podríamos quedar hasta las 12 de la noche tirando cosas, ideas de cosas que los de seguridad implementamos. ¿Sí? Pero el problema claramente no es que no hacemos nada porque hacemos muchas cosas. El problema no es pasividad de nuestra parte. En general, las áreas de seguridad, si existen, y si no las áreas de TI, eh, hacen mucho. Y de hecho muchas veces hacen demasiado al punto de que el tema de, ¿cómo es que le llaman? El burnout, el tema del estrés es como muy, muy conversado en el ambiente de seguridad, porque además tenemos yo que sé, gente que hace guardias, que trabaja en horarios raros porque en el SOC tenés que tener gente de las 24 horas, muchas cosas de ese tipo. ¿Ah? Entonces el problema no es que no hagamos cosas, sino que a veces hasta hacemos demasiado. Y sin embargo, esa cantidad de actividad constante no siempre se traduce en una reducción real o proporcional de esa exposición. No es que todo lo que hacemos tiene un impacto claro en cómo mejoramos la seguridad de la organización. Y esto nos lleva a una situación incómoda porque hacemos todo esto y sin embargo seguimos teniendo incidentes, seguimos viendo exposiciones absurdas de cosas que no deberían suceder. Supongo que la mayoría estará al tanto del caso este que hubo de una aerolínea que podías comprar millas al precio que quisieras, que salió bastante en las noticias ahora en las últimas semanas. No sé, seguimos teniendo activos críticos que están mal protegidos, seguimos corriendo atrás de urgencias todo el tiempo, esto como una constante con cualquier persona que hables que trabaje en seguridad a nivel operativa, estás corriendo atrás de las urgencias todo el tiempo. Seguimos llenando listas de pendientes que nunca terminan. Y bueno, la pregunta ya no puede ser solo si hicimos cosas, porque claramente las estamos haciendo, pero la pregunta tiene que ser otra. La pregunta tiene que ser, che, ¿hicimos las cosas correctas en el orden correcto, con el nivel de profundidad correcto y capaz que más importante, en el momento correcto? Y esa pregunta ya no es así una pregunta 100% técnica, sino que es una pregunta de criterio, de cómo evaluamos y medimos las cosas. Entonces, como consecuencias de no hacernos esa pregunta, tenemos ya cosas bastante conocidas, los incidentes siguen pasando, la exposición sigue existiendo, lamentablemente, y el backlog o la lista de cosas pendientes crece. Y esta combinación es muy peligrosa porque, como decíamos antes, esto desgasta a los equipos, porque genera la sensación de que uno trabaja muchísimo pero nunca llega a ningún lado. Es como el ir con la zanahoria ahí que nunca la llegas a agarrar. Y porque además nos crea como una narrativa que podría ser un poco tramposa de que parece que el problema es que falta trabajar más duro, falta gente, cuando muchas veces el problema es que falta decidir mejor, falta decidir bien en qué es lo que tenemos que trabajar y qué es lo que más vale la pena. Entonces, esto en el libro van a ver que aparece varias veces con distintas palabras, pero que es que esa sensación eh, constante de actividad sin una respuesta clara a esa pregunta básica
que es en qué estamos trabajando exactamente para reducir el riesgo hoy, ¿sí? Porque también sabemos que los atacantes evolucionan todo el tiempo, nos están atacando todo el tiempo, entonces no podemos tardarnos 6 meses para reaccionar ante una vulnerabilidad nueva. Pero si esa vulnerabilidad queda perdida en un listado de 300, es imposible tampoco que lleguemos la semana que viene a arreglarlo, ¿sí? Entonces, esa tensión que hay entre la actividad y el avance real está un poco como en el centro de todo de lo que va el tema. Entonces, llegamos a esta pregunta, ¿no? ¿Qué estamos optimizando realmente? Porque, querramos o no, siempre hay algo que se está optimizando, ¿sí? Todo sistema está optimizando algo aunque no lo diga. Hay equipos que optimizan la velocidad de cierre de tickets, hay otros que pueden cerrar el cumplimiento, hay otros que pueden optimizar cosas que ya no son ni siquiera directamente relacionadas con la seguridad, que puede ser no tener conflictos. Yo no me quiero pelear con la gente de TI, no me quiero pelear con la gente del negocio, entonces, bueno, hago más o menos lo que puedo. Hay gente que puede optimizar, no quedar mal y decir, bueno, voy a tratar voy a hacer lo más posible para que auditoría no me encuentre cosas malas. Hay gente que optimiza métricas que sean lindas y hay gente que lamentablemente está tratando de optimizar el sobrevivir día a día porque están tapados de tickets y de cosas para hacer. El problema que tenemos es que ninguna de esas optimizaciones equivale automáticamente a decir, bueno, realmente tuve una reducción de la exposición real. Entonces, antes de hablar de agilidad, lo primero que hay que hacer es ser honestos con nosotros mismos respecto a qué es lo que hoy premia nuestra organización. Porque ahí hay algo con lo que es muy difícil luchar, que es si la organización premia cerrar tickets, vamos a cerrar tickets. Si premia compliance, vamos a producir evidencia de cumplimiento. Si premia tranquilidad visual, por decirlo de alguna forma, vamos a producir unos dashboards preciosos que van a tener todos los indicadores en verde. Pero ninguna de esas cosas de por sí nos garantiza que el sistema esté más protegido. Y esto para mí es una de las ideas más importantes de toda la charla, que es que la actividad no es igual a impacto, ¿sí? Y lo remarco porque es muy fácil confundirlas porque además estamos muy acostumbrados a, a- a pensar que son lo mismo cuando no lo son. Actividad es hacer, impacto es cambiar algo relevante, ¿sí? Actividad es corregir 300 vulnerabilidades, impacto es saber si dentro de todas esas 300 vulnerabilidades estaba la que realmente importaba. Actividad puede ser desplegar una herramienta a toda la organización o a todos los servidores, impacto es saber si esa herramienta realmente redujo la exposición de un servidor concreto que antes era crítico. Actividad puede ser escribir una política, un procedimiento, un documento. El impacto es saber si esa política realmente cambió el comportamiento de alguien o simplemente marcaron sí, la leí y sigue haciendo todo el mundo lo mismo. Actividad puede ser hacer una reunión. El impacto es salir de esa reunión con una decisión que mejore la seguridad. Esta separación entre actividad e impacto también aparece en la parte sobre métricas y progreso, ¿sí? Tendemos a medir mucho, pero muchas veces no lo que realmente nos ayuda a decidir ni lo que realmente nos cambia la exposición. Que una herramienta nos dé un indicador no significa que nosotros tengamos que tomarlo en cuenta dentro de nuestras cosas principales. Obviamente que eh, todos los datos que podamos tener para más adelante evaluar una situación nos van a hacer. Entonces, ¿qué medimos? Normalmente, ¿no? Acá vale la pena capaz ser un poco injustos con nosotros mismos y es decir, bueno, ¿qué es lo que realmente solemos medir normalmente? Vulnerabilidades cerradas, porcentaje de cumplimiento, controles implementados, tickets resueltos, ¿sí? Esto ya lo hemos dicho un poco ya antes. Y ojo, acá quiero hacer capaz una aclaración que no digo que estas métricas sean inútiles, pero sería muy simplista decir eso. Pero lo que sí digo es, si el centro nuestro son estas métricas que apuntan hacia la acción, puede que nos estemos autoengañando. Porque, de nuevo, todas miden actividad, esfuerzo, formalidad de los controles, pero no necesariamente miden actividad, no necesariamente miden si los activos más importantes están menos expuestos, no necesariamente miden si en un escenario real de ataque eh, ahora es menos probable que suceda o el impacto es menor, pero sí miden cosas que son fáciles de medir.
¿sí? Entonces, el problema en sí no es medir, porque algo siempre vamos a tener que medir, pero el problema es tener claro qué medimos y para qué lo medimos. Por otro lado, tenemos, bueno, ¿qué es lo que casi nunca medimos bien? Cosas como qué riesgo desapareció, qué cambió realmente o qué decisión difícil tomamos, porque estas decisiones pueden ser difíciles de tomar, de aceptar que, bueno, voy a priorizar una cosa, pero no voy a priorizar otra. Y eso a veces para la gente y para las organizaciones es difícil ir y decir, bueno, sí, voy a priorizar este servidor de la aplicación principal que está expuesta a Internet, pero este servidor que está más adentro de la red y que tiene capaz un sistema legacy, ese no lo voy a priorizar porque, bueno, está menos expuesto. Es una decisión que hay que como que ser adultos, hay que tener los pantalones puestos para tomar esa decisión, ¿sí? Y a veces esas decisiones difíciles ni siquiera las hacemos explícitas, porque decidir de verdad es eso, ¿no? Es renunciar a algo y implica aceptar que no se puede hacer todo al mismo tiempo y implica asumir el riesgo conscientemente. Normalmente lo que se hace es que sí, no puedo hacer todo, hago algunas de las cosas, otras no las hago, entonces implícitamente estoy asumiendo que hay cosas que no voy a hacer, pero nadie tomó realmente la decisión de qué era lo que se iba a hacer y qué era lo que no. Porque tomar esa decisión es incómoda, a seguridad le incomoda, al negocio le incomoda, a auditoría le incomoda, a los directores le incomoda, a todo el mundo le incomoda, pero justamente por eso es valioso y por eso es algo que normalmente no medimos, pero capaz que está bueno medir de decir, bueno, ¿qué decisiones difíciles tomamos? Porque si nunca tenemos esa tensión de decir, idealmente me gustaría hacer todo, pero no puedo, probablemente es porque no estamos priorizando de verdad las cosas y estamos acumulando y acumulando actividad. Entonces, hasta acá la idea es, hacemos mucho, pero no siempre cambiamos cosas realmente importantes, ¿sí? Y esto no es un ataque a la industria ni a la profesión. Al contrario, creo que es una defensa del trabajo serio que nosotros tenemos que llevar adelante. Porque a mí, al menos personalmente, me interesa que el trabajo de seguridad sea más visible en su valor real, ¿sí? Que la gente realmente vea la importancia de mejorar la seguridad de las empresas. Porque lamentablemente la mayoría de los lugares terminan viendo la importancia de la seguridad cuando no la tienen, cuando les pasa un incidente, ¿sí? Y les sale carísimo. Hay estadísticas que dicen, no sé, que el 60% de las empresas cierran a los 6 meses de tener un ciberataque. Entonces eso no está bueno. Entonces, para eso, para que la gente vea el valor real de la seguridad, tenemos que animarnos a decir que, bueno, no todo el trabajo que hacemos, no toda la actividad que tenemos vale lo mismo. Hay cosas que valen más y cosas que valen menos. Y no va en la persona que lo haga, sino en cómo se priorizan las cosas y cómo se ataca lo realmente importante, ¿sí? No vale lo mismo solucionar una vulnerabilidad menor en un activo que es irrelevante que reducir la exposición de cuentas privilegiadas. No vale lo mismo terminar de escribir y aprobar un procedimiento que de resolver una dependencia crítica de un software desactualizado. No vale lo mismo desplegar un antivirus en toda la empresa dentro de 6 meses que capaz reducir una exposición clave de 4 o 5 servidores esta semana, ¿sí? Y la ciberseguridad ágil, este concepto que un poco agarré y estoy tratando de redefinir, arranca reconociendo eso, ¿sí? No todo vale lo mismo y no siempre podemos hacer todo. Y otra creencia muy extendida y que puede sonar un poco contraintuitivo, ¿sí? Es que eh, más controles no equivale automáticamente a más seguridad. Estamos acostumbrados a que la gente piense que sí, que más controles es más seguridad y no necesariamente. Y esto puede sonar un poco raro, pero creo que cualquiera que haya trabajado de verdad en organizaciones sabe que es así, porque más controles o más soluciones o más lo que sea puede significar más complejidad en toda la solución, en la arquitectura de seguridad, más fricción para hacer cambios, más excepciones, porque cuando algo es más complejo y tiene más soluciones, bueno, no me anda, no me anda, no me anda, necesito que me ande, excepciones, en vez de configurar bien. Más punto de fallo, ¿sí? Si tenemos más soluciones de seguridad o más medidas de seguridad, cualquiera de esas que falle
nos genera un inconveniente. Más cosas mal entendidas, porque la complejidad hace que sea más fácil, incluso que una persona entienda realmente todo, ¿no? Yo he visto soluciones donde realmente hay capaz que una persona en toda la empresa que entiende realmente toda la arquitectura, el flujo de cómo se comporta determinado tráfico o acceso o publicación de un servicio para los clientes, y hay una persona que es la que lo entiende realmente de punta a punta, y sí eso, ¿sí? Como algo muy particular. Y bueno, entonces, aparece mucho en el libro esta idea de que, bueno, la complejidad que no gestionamos bien se vuelve una fuente directa de riesgo por la complejidad en sí misma, ¿sí? Tanto en controles como en procesos y en arquitectura. Entonces, la pregunta no tiene que ser cuántos controles tenemos, sino que la pregunta tiene que ser, bueno, ¿esos controles forman una capacidad razonable? ¿Mejoran la seguridad? ¿Son coherentes? ¿Son efectivos? ¿Los operadores lo pueden gestionar? Porque si no, lo que tenemos no es más seguridad, es más superficie administrativa y se traduce en más superficie de ataque, ¿sí? Entonces, si tuviera que resumir toda la charla en una sola así equivalencia, sería seguridad es reducción de exposición, ¿sí? Si se van a ir con una idea, creo que es esta, es bastante, no es nada contraintuitiva, ¿sí? Pero está bueno tenerlo en cuenta. Pero si es reducción de exposición, no es perfección. Si alguna vez, esto lo repito cada vez que puedo, si alguien te dice que te van a dar algo que es perfecto o que es el 100% seguro, eso no existe, te están mintiendo, te están queriendo vender algo que no es. No va a ser control total, no va a ser cero riesgo, de vuelta no existe el cero riesgo. No es apariencia de orden, es reducción de exposición. Y esto cambia mucho la conversación, porque si la seguridad es reducción de exposición, entonces cosas como los controles, las políticas, las herramientas, los frameworks, son medios para un fin y no son un fin en sí mismo. Sí, vamos a querer controles, vamos a querer políticas, vamos a querer herramientas, vamos a querer frameworks. ¿Pero para qué? Para reducir la exposición, no porque sí. Y si algo no reduce la exposición de una forma más o menos proporcional a lo que nos cuesta, sea en plata o sea en horas de trabajo, en complejizar la arquitectura de nuestra infraestructura, entonces al menos tenemos que discutir si realmente está aportando valor, ¿sí? Porque si no reduce la exposición, bueno, que por lo menos aporte valor por otro lado. Y si no, capaz que no es lo que tenemos que hacer. Y ahí eso es lo que genera para mí el cambio más importante como en mentalidad de qué es lo que realmente vale la pena hacer y qué es lo que realmente vale la pena implementar, ¿sí? Pero vamos a analizarlo con un ejemplo más concreto, teórico, pero aplicable hoy en día a cualquier organización, ¿sí? Que es, implementamos múltiples factores de autenticación. Perfecto, espectacular, nadie va a estar en contra de eso. Suena bien, es una mejora cada vez más común y totalmente razonable. Pero imaginemos, ¿no? ¿Qué pasa esto? Las cuentas privilegiadas siguen siendo compartidas. La segmentación de permisos es débil. Tenemos usuarios que tienen más permisos de los que deberían tener. Tenemos accesos críticos que están expuestos a Internet o a redes poco confiables. Y capaz que el segundo factor se aplica más por cobertura, ¿sí? Que por criticidad. ¿Esto a qué me refiero? Eh, Medimos justamente, bueno, qué porcentaje de los usuarios de la empresa tiene segundo factor implementado. Y capaz que tenés el 90%, pero el 10% que todavía no lo tiene implementado son los administradores de de los servidores críticos. No es lo que queremos. Es mucho más importante lograr implementarlo para los administradores primero y después irlo extendiendo al resto de la empresa, de la organización, ¿sí? Entonces, capaz que en este caso podemos preguntarnos, ¿mejoramos? Sí, probablemente sí. Ahora, ¿mejoramos lo que más importaba? Depende. Depende de cómo lo hayamos implementado y no necesariamente. Esto es como central, porque muchas veces en seguridad se premia el despliegue, ¿sí? Esto que decíamos de medir el avance,
el despliegue amplio antes que el despliegue inteligente, que es apuntar realmente a los puntos más riesgosos de lo que sea que en lo que estemos trabajando. ¿Sí? Y bueno, esto de los múltiples factores de autenticación también está en el libro como un mini caso práctico, eh, donde, bueno, vemos eso de que, claro, no es medir el porcentaje de usuarios porque sí, sino reducir el número de accesos críticos que no tengan ese segundo factor. Y ahí tenemos la diferencia entre implementar por implementar y decidir bien y priorizar bien. ¿Sí? Entonces volvemos a esta pregunta. ¿Mejoramos o solo hicimos algo? Y esa pregunta vale para casi todo, o sea, para cualquier tipo de proyecto que ustedes se puedan imaginar. Desplegamos un 100. ¿Mejoramos o solo hicimos algo? Capacitamos a los usuarios. ¿Mejoramos o solo hicimos algo? Y así con todo. Cerramos observaciones de auditoría, creamos políticas nuevas, compramos una herramienta carísima. ¿Mejoramos o solo hicimos algo? La gracia de esta pregunta no es destruir el trabajo o atacar a la gente que hace cosas. Sí, eso me parece que es importante recalcarlo. Es obligarnos a conectar el trabajo con un cambio que sea observable, ¿sí? Desde el punto de vista del riesgo y de la exposición. Y eso para mí es una de las preguntas más sanas que se puede instalar en un equipo de seguridad para tenerlo como referencia todo el tiempo. Porque el problema de nuevo no es técnico, es de decisión. A nivel técnico ya sabemos que somos capaces, ¿sí? No es que lo técnico no importe, importa muchísimo. De hecho, la excelencia técnica es una parte explícita en esto de la ciberseguridad ágil, ¿sí? Tener una base técnica sólida es lo que permite que podamos adaptarnos rápido sin romper todo en cada cambio, ¿sí? Alguien que capaz, un equipo que sea todo de juniors, va a poder ir aprendiendo a hacer las cosas, pero capaz no va a poder adaptarse tan rápido a cambios de un día para el otro es decir, bueno, ahora el foco ya no es más el antivirus del correo electrónico, ahora el foco es mejorar las reglas del firewall, ¿sí? Porque está, si es un equipo que son todos juniors, están todos aprendiendo, capaz que venían aprendiendo bárbaro el antivirus de correo y bueno, los tiras ahora de golpe a hacer cosas en el firewall y los está matando, ¿sí? Pero, por el otro lado, una organización puede tener gente técnicamente brillante, puedes tener el mejor equipo del mundo, la mejor gente del mundo, más capacitados, pero aún así decidir mal y priorizar mal las cosas, porque como ya vimos al principio, se tiende a priorizar lo que la organización mide. ¿Sí? La organización no es el equipo de seguridad, es la empresa entera. Podés tener capacidades excelentes y priorizar por inercia y seguir haciendo siempre lo mismo. Podés tener herramientas de primer nivel y seguir pensando con lógica muy rígida y no actualizar las configuraciones tan frecuentemente. Podés tener 100 puntos de cumplimiento en el marco que vos elijas, pero seguir expuesto en lo importante porque, por ejemplo, lo dejaste por fuera del alcance de la auditoría. Entonces, por eso digo que el problema central es de gestión y de criterio y no tanto tecnológico, ¿sí? Pero está bueno también dejar claro qué no es la ciberseguridad ágil, ¿sí? Ciberseguridad ágil no es DevSecOps, puede convivir con DevSecOps, sí, DevSecOps puede formar parte de la ciberseguridad ágil, pero no es a lo que nos referimos en este contexto con ciberseguridad ágil. No es hacer Scrum en seguridad, no es convertir cada cosa en un sprint, no es hacer más reuniones, más rituales, más tableros, no es bajar la excelencia técnica, eso yo creo que recién ya lo quedó clarísimo. No es dejar de documentar, ojo con eso, no se crean que porque, somos ágiles no documentamos nada, no, no, es clave que lo importante es lo documentes. No es abandonar macros, regulaciones, auditoría, obviamente las regulaciones no las podemos abandonar nunca y en muchos casos la auditoría tampoco, pero no es decir, bueno, todo esto lo tiro a la basura, es cómo ordeno las prioridades en un contexto de incertidumbre, que es a lo que viene el desarrollo ágil de software, ¿sí? Es cómo ordeno mis cosas, cómo ordeno mis prioridades en situaciones que cambian constantemente, porque los atacantes cambian todo el tiempo, cambian las metodologías, cambian por dónde atacan. Bueno, hoy en día cambia la geopolítica y los temas tipo de guerras pueden afectar
que capaz vos no sos objetivo de nadie, pero tu país está aliado con otro país y entonces pasás a ser objetivo de el enemigo del amigo de tu país. Y ese tipo de cosas pasan y tenemos que poder reaccionar con cierta agilidad ante esos cambios, ¿sí? Si nosotros lo único que hacemos es tener un plan anual y revisarlo cada un año, o peor, cada más, nuestro plan anual en un mes cambió la situación y se quedó obsoleto. Pero si es lo que tenemos que cumplir, porque es lo que decide la organización, vamos a seguir trabajando, haciendo muchas actividades por ahí, pero sin realmente ir a donde realmente importa y a donde vamos a bajar realmente los riesgos. Pero bueno, si la ciberseguridad ágil no es nada de esto, ¿qué es? Es, para mí, la definición más corta, más honesta y más fácil es decidir mejor en entornos inciertos, ¿sí? Esto que decíamos recién. No es decidir perfecto, no es decidir más rápido siempre, eso también es importante tenerlo en cuenta, porque a veces no tenemos la información suficiente. Es decidir mejor, y a veces decidir mejor es lo mejor posible con la información que tengo ahora. Y en entornos inciertos lo que decíamos recién, ¿no? Porque, nada, en seguridad la información nunca es completa o casi nunca es completa, el contexto está cambiando constantemente, todo esto que les decía recién, incluso el propio negocio se puede transformar y además ya sabemos que los recursos son siempre limitados, por no decir escasos, y obviamente ya sabemos que nunca tenemos el lujo de hacer todo al mismo tiempo, nadie hace todo al mismo tiempo, entonces de alguna manera hay que priorizar, ¿sí? Y ese escenario de entorno incierto tiene mucho más que ver con el origen de pensamiento ágil en software de lo que capaz que admitimos normalmente, ¿sí? Y tanto en el software como ahora en ciberseguridad, el problema no es la falta de teoría, sino que en la práctica no podemos predecir todo desde el inicio y es necesario que vayamos aprendiendo mientras se construye o en nuestro caso mientras protegemos, ¿sí? Y esta es otra idea clave que, aparte para mí es un poco, puede ser un poco difícil de aceptar, ¿sí? Que priorizar es decidir qué no hacer, porque muchas veces nosotros lo pensamos desde el punto de vista de, bueno, priorizar es ver qué voy a hacer, pero implícitamente estás decidiendo qué es lo que no vas a hacer, y es lo que a veces es difícil en seguridad decir, bueno, esto no lo hago, ¿sí? No es ordenar una lista, no es poner numeritos de colores, no es poner alta, media, baja y seguir haciendo todo igual, es decidir qué no hacer. Es decir, esto va primero, esto va después, esto no lo vamos a hacer ahora y esto, aunque capaz que es un riesgo real, vamos a aceptarlo temporalmente, ¿sí? Esto también está en el libro y eh, eso de elegir qué no hacer vuelve un poco a ese concepto como de las decisiones difíciles, de las decisiones incómodas y que para mí es un poco de lo más valioso que tiene esta idea porque es lo que nos cuesta mucho, ¿sí? Pero cuando nosotros realmente priorizamos de verdad y somos claros en qué no vamos a hacer, dejamos de escondernos en esa ilusión de que algún día vamos a hacer todo y es como que un poco hacerse adulto, ¿no? Y decir, bueno, la realidad es la que es y yo tengo que trabajar dentro de esta realidad y bueno, estas cosas lamentablemente hoy no las puedo hacer, ¿sí? Porque normalmente nos pasa que vivimos así, ¿no? Unas listas infinitas de cosas, todo es importante, nada cambia, tenemos hallazgos de auditoría, pedidos del negocio, proyectos heredados de hace años, vulnerabilidades nuevas porque salen todo el tiempo, incidentes que ahí sí tenemos que salir corriendo a arreglarlos, controles pendientes, bueno, no sé, excepciones de gente que nos pide, de todo, ¿sí? Tenemos realmente listas muy largas de cosas que deberíamos hacer y todo compite al mismo tiempo y sobre los mismos recursos. Y si está todo compitiendo al mismo tiempo, no hay estrategia, hay una congestión de hoy me llamó el gerente tal porque hay que hacer esto urgente y bueno, hoy hacemos eso y mañana me llama otro, entonces eso queda a medias y pasamos a otra prioridad y al final como que no terminamos haciendo nada o terminamos haciendo todo a medias, pero por cómo nos viene la presión desde afuera, ¿sí? Y ahí aparece el backlog de ciberseguridad como
como idea central y como herramienta viva, ¿sí? ¿Por qué decimos un backlog vivo? Porque lo vamos revisando, lo vamos actualizando y el orden de los ítems va cambiando, no te digo constantemente, pero periódicamente porque lo vamos reanalizando, ¿sí? Y pasar de ese checklist a ese backlog vivo es muy importante, porque la checklist es como que es más binaria, ¿no? Nos responde a la pregunta de ¿esto existe o no existe? ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Y el backlog nos da más una respuesta a la pregunta, bueno, ¿qué hacemos ahora y qué dejamos para después? Es como que, bueno, ordenamos, hasta acá, hacemos ahora, de acá para abajo, queda para después, más adelante se ve y más adelante se vuelve a repriorizar y vemos si lo podemos hacer, ¿sí? El problema es que el checklist estamos acostumbrados porque nos sirve mucho para cumplimiento, ¿sí? Vienen con el marco, vienen con la ISO 27000, con el marco de NIST, con SOC 2, lo que fuera, y es tipo, bueno, cumplo, 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 cumplo. Perfecto, pero ¿a qué costo? ¿Cumpliste, pero realmente mejoraste? Esa es la gran pregunta y es lo que nos ayuda a cambiar un poco la mentalidad, el usar un backlog de requerimientos de seguridad como haríamos en un desarrollo de software, ¿sí? Ágil. Bien. Em, disculpen que voy a tomar un poquito de agua. Acá es importante la diferencia del checklist y el backlog, porque lo que pasa muchas veces es que pensamos que somos una organización madura porque tenemos una lista muy grande de requerimientos y en realidad la organización más madura es la que sabe cuáles son las 5 cosas que son las más importantes para la próxima semana, ¿sí? Porque el listado entero va a ir cambiando. Entonces lo que tenemos que actuar hoy es lo que es prioritario hoy. Otro concepto que robamos del desarrollo de software ágil es la entrega incremental, ¿sí? Y que es otra idea práctica. Esto es importante para públicos técnicos porque es donde se ve que la agilidad no es una cosa abstracta, no es gestión, ¿sí? Es no pensar los controles como está pronto o no está pronto, está listo o no está listo, sino como capacidades que se pueden ir evolucionando. Hoy cubrimos esta parte y podemos seguir avanzando. Capaz que mañana seguimos avanzando o capaz que mañana empezamos a cubrir en otro control diferente. Y esto cambia mucho la forma de implementar la seguridad y de pensar la seguridad, porque ya deja de ser esperar la solución perfecta y pasa a empezar con una versión inicial que ya empiece a achicar los riesgos de forma tangible. Entonces, de nuevo, si podemos implementar hoy una parte chica, pero cubriendo riesgos grandes, nos sirve mucho más para hacerlo rápido y hacerlo hoy que esperar 6 meses a tener todo lo necesario para cubrir todo. ¿Sí? Y bueno, volviendo al ejemplo de los múltiples factores de autenticación, es la diferencia entre tener el MFA perfecto en 6 meses o el MFA en cuentas críticas hoy, ¿sí? Y retomo este ejemplo porque es muy gráfico, ¿sí? Tenemos esos dos escenarios. Tener MFA perfecto en toda la organización en 6 meses o el MFA hoy en cuentas críticas y privilegiadas. Y la respuesta intuitiva muchas veces puede ser querer el primero, ¿no? Porque es como lo más correcto, es lo más seguro tener todo cubierto. Pero el segundo punto de vista, tener en las cuentas críticas, ya implementado hoy, nos reduce esos riesgos mucho más rápido y muchas veces es mejor desde el punto de vista de la seguridad, por cómo achicamos los riesgos. Achicamos los riesgos grandes rápido y bueno, después el resto lo vamos implementando. Capaz que en 6 meses también, pero cumplimos con la parte más crítica al principio y mejoramos la seguridad mucho más antes en el tiempo, más rápido, ¿sí? Porque en seguridad el tiempo importa muchísimo. La exposición acumulada, la ventana de exposición, importa. El costo del error en un activo crítico importa muchísimo. Y la probabilidad, bueno, la probabilidad de que ocurra también se reduce
si achicamos ese tiempo, ¿sí? Y tener la posibilidad de aprender rápido también importa porque nos ayuda a nosotros a mejorar la solución más rápido también. Mientras más largo es el ciclo que tenemos, más es la exposición acumulada, más es el tiempo que estamos expuestos y el costo del error puede llegar a ser mayor. Entonces, hacer cambios chicos, frecuentes y controlables nos permite a nosotros aprender y poder ir ajustando esas cosas antes de que el problema escale o de que el incidente ocurra. Entonces, la frase sería, hecho hoy es mejor que perfecto mañana. Casi siempre, ¿sí? Eso está bueno también aclararlo. Esto no es de forma irresponsable y no es una excusa para hacer cualquier cosa, ¿sí? No se trata de improvisar ni de ir corriendo como pollo sin cabeza por la empresa, ¿sí? No se trata de bajar el nivel ni de hacer las cosas a medias y después olvidar. Se trata de entender que en contextos que cambian mucho, la perfección demorada muchas veces es peor que una mejora inicial parcial, pero bien dirigida en los puntos más críticos, ¿sí? Y volviendo a los temas de mediciones, otra idea práctica es medir impacto y no actividad. Y esto creo que debería haber estado claro desde el principio, pero es algo que generalmente no tiene tanta atención, ¿sí? Porque las métricas, esto hay una frase que ya ahora no me la acuerdo, de alguien de administración, que dice que algo así como que lo que no se mide no se hace o algo así. eh, y es porque las métricas no solo nos muestran cosas, sino que eh, modelan conductas, es como que generan prioridades. Entonces, si una organización premia cantidad de cierre de tickets, va a optimizar cierre de tickets; si premia cumplimiento, va a optimizar cumplimiento; si premia dashboard con colorcitos verdes, va a optimizar colorcitos verdes, ¿sí? Pero nosotros lo que queremos es seguridad efectiva, seguridad real. Entonces tenemos que mover ese como centro de gravedad que generan las métricas hacia métricas que al menos intenten responder si realmente la exposición está bajando. Em, También con las métricas pasa que no es que necesitemos tener métricas matemáticamente perfectas, ¿sí? Tener métricas capaz un poco imperfectas, pero que realmente nos muestren si estamos mejorando, nos van a llevar a tomar mejores decisiones que métricas de números exactos, pero que son irrelevantes. Entonces, otro ejemplito práctico que me gusta porque es simple es, bueno, cerramos 300 vulnerabilidades. Excelente, suena bárbaro. Para presentar en un informe está precioso. Pero si el activo crítico más importante sigue expuesto, la pregunta se hace inevitable, ¿no? ¿Cambió algo relevante de verdad? ¿Valió la pena todo el trabajo que hicimos para cerrar 300 vulnerabilidades? Y de nuevo, no digo que sea irrelevante cerrar 300 vulnerabilidades, es un trabajo tremendo. Lo que digo es que sin contexto puede que sea muy engañoso, pensemos que estamos más seguros y no hay nada más peligroso que la falsa sensación de seguridad. Eso aplica para la ciberseguridad y para cualquier tipo de seguridad, ¿sí? Si te crees que sos un crack pegando piñas y en realidad no, vas a salir a la calle y te vas a encontrar con uno que sí sepa pegar y te va a ir bastante mal. Acá es lo mismo. Capaz que cerramos 300 vulnerabilidades, creemos que estamos bárbaros y después nos entran porque una de las que nos quedó sin cerrar estaba en un servidor crítico expuesto a internet. Después en el libro pueden ver otras métricas de ejemplo, ¿no? Que le llamé como métricas que tranquilizan versus métricas que deciden y que ayudan a tomar decisiones, ¿sí? Y en el caso de las vulnerabilidades, es una métrica que puede ser útil en determinado momento, pero que puede ser peligrosa si nos hace creer que ya entendimos el progreso, que entendimos en qué estamos y que estamos todo bien. Y esto, medir el impacto es incómodo y por eso generalmente no lo hacemos, ¿sí? Es incómodo, de nuevo, porque nos obliga a discutir prioridades, a aceptar que no todo lo que hicimos vale lo mismo, a revisar si realmente un control capaz no produjo el efecto esperado o el efecto necesario que pretendía tener, y a reconocer, esto capaz que es lo más duro, que capaz que estuvimos muy ocupados, pero no fuimos tan efectivos realmente.
Y también puede ser incómodo porque muchas veces no es un numerito lindo, ¿sí? A veces la mejor pregunta no es algo que nos responde un número, sino que la mejor pregunta para mejorar la seguridad es ¿qué riesgo priorizado sigue igual que hace 3 meses? ¿Qué riesgo que era importante no lo tocamos o no lo trabajamos? Este ejemplo también está casi textual en uno de los mini casos del libro sobre las métricas y me parece que es una pregunta que está muy bueno que nos hagamos. Y ahora viene algo que capaz que parece un poco contradictorio con lo anterior, pero no lo es, ¿sí? Y es que los procesos también nos protegen a nosotros. Y no lo digo como paranoico, sino desde el punto de vista capaz que más humano, ¿sí? Los procesos ordenan, ayudan, generan trazabilidad, nos ayudan a repetir buenas prácticas, todo eso creo que estamos todos de acuerdo, pero también tienen otra función que es que nos dan como una especie de cobertura psicológica, ¿sí? De que, bueno, si seguimos un procedimiento, nosotros nos sentimos respaldados, ¿sí? Si está documentado, sabemos que estamos haciendo las cosas por lo menos como se supone que teníamos que hacer. Y todo eso tiene valor. El problema es cuando ese valor reemplaza lo más importante que ya venimos diciendo, que es, bueno, pero ¿bajó el riesgo o no bajó? Y acá tenemos tres frases muy comunes de, bueno, yo cumplí, está documentado, seguimos el framework, y al igual que lo de recién, ninguna de estas frases es mala en sí misma. El problema es cuando funcionan como final de conversación. Bueno, ya está, yo ya cumplí, ya está documentado, hicimos lo que decía el framework. Porque en realidad ninguna de estas preguntas nos responde realmente si el control es efectivo, si la exposición cambió, si el negocio está realmente más protegido y si lo importante fue priorizado, ¿sí? Entonces, acá está bueno tener en cuenta que la ciberseguridad ágil no compite con la auditoría, con los marcos, sino con la forma superficial de aplicarlo, ¿sí? El cuestionamiento no es a la evidencia o a seguir determinados eh, marcos, sino a cuando hacemos documentación solo para cumplir, ¿sí? O implementamos controles solo para cumplir, pero no somos efectivos. Porque el riesgo sigue ahí. Eso es lo más difícil. Podemos tener todo esto, procedimientos, evidencias, responsables, actas, reuniones, bla, 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 y el riesgo sigue ahí. Y eso es lo que vuelve tan importante mover la conversación desde el cumplimiento hacia la efectividad real. No para ir en contra del cumplimiento, no contra la auditoría, sino para dejar que se conviertan en sustitutos de pensar y de tener criterio. ¿Sí? Porque no alcanza con estar alineado a un marco, hay que ser efectivo en la seguridad. Estar alineado está bien, pero en seguridad eso no nos alcanza, porque el adversario no ataca qué tan alineados estamos con un marco. El adversario ataca la exposición, las dependencias, los errores, las prioridades mal elegidas. Entonces, la efectividad es mucho más importante que solo ser prolijo y cumplir con eh, los marcos o las listas o lo que sea. ¿Sí? Entonces, esa efectividad nosotros eh, la llevamos a cabo a través de achicar la exposición, con aprendizaje continuo, con ese backlog vivo que va cambiando las prioridades incluso, implementando incrementalmente para achicar los riesgos que más importan y haciéndonos esas preguntas incómodas con esas métricas incómodas más que tener documentos perfectos. Y quiero insistir en esto para que no haya malos entendidos. La ciberseguridad ágil no elimina los procesos, no es caos, no es anarquía, no es, es intuición, voy haciendo lo que me parece. ¿Sí? No estamos proponiendo menos disciplina, estamos proponiendo una disciplina mejor ubicada y apuntada a lo que más importa. Lo que sí elimina, o lo que al menos intenta eliminar, es la comodidad de esconderse detrás de los procesos. ¿Sí? Porque el proceso no puede pensar por nosotros. La herramienta no puede priorizar por nosotros, la norma no puede decidir por nosotros. ¿Sí? Esa para mí es la parte más difícil de la ciberseguridad ágil. No es aprender un tablero nuevo, una metodología nueva, es aceptar que la incomodidad de decidir sigue siendo humana. Y esto me parece que aparte es súper importante ahora que está como muy de moda y que es una herramienta espectacular la inteligencia artificial, pero las decisiones tienen que seguir siendo humanas. ¿Sí? Porque hay que evaluar las cosas en su contexto y periódicamente.
Y gestionar la seguridad en serio implica justamente no delegar esas decisiones, esa responsabilidad a formalismos, a procedimientos, a políticas. ¿Sí? Y volvemos al inicio. Un control implementado no es una mejora. Después de todo de lo que hablamos, creo que la frase ahora la van a entender distinta. Ya no suena como una provocación. Es un criterio de trabajo para evaluar controles, proyectos, métricas, cumplimiento. Es un criterio para evaluar la propia actividad nuestra. Porque solo lo es si cambió algo. Y si tuviera que dejar una sola idea, capaz que sería esta. Antes de celebrar un despliegue, cerrar un proyecto, mostrar una métrica, escribir una política, decir cumplimos, preguntarnos, ¿qué cambió? Porque si esa pregunta empieza a estar presente, si esa pregunta nos la hacemos más seguido, empezás a moverte hacia una seguridad más efectiva y donde realmente estás enfocado en lo que realmente importa. ¿Sí? Y para mí, una pregunta espectacular sería, ¿qué cambió esta semana? ¿Sí? Esta sería como la pregunta final. No qué hicimos, no qué tickets cerramos, no qué cosas reportamos, no qué herramienta compramos. ¿Qué cambió esta semana? ¿Hubo un riesgo en concreto que quedó más bajo por algo que logramos hacer? ¿Alguna exposición que dejó de existir? ¿Dependencias críticas que quedó mejor controladas? Bueno, podemos volver a las decisiones difíciles. ¿Tomamos alguna decisión difícil esta semana? ¿Qué aprendizaje tuvimos que se tradujo en una mejora real? Porque no es que tengas que hacer como transformaciones masivas, enormes para empezar. Alcanza con empezar a hacerse este tipo de preguntas, preguntas distintas, mejores preguntas que nos obliguen a pensar la seguridad como una capacidad que se va adaptando en el tiempo y no como una acumulación de controles. Y para mí, ¿qué cambió esta semana? Es una de esas preguntas que nos obligan a pensar de esa manera. ¿Sí? Bueno, y ya vamos cerrando, esta ya es la última presentación. Como ya dijimos, la ciberseguridad ágil no es seguridad perfecta, ¿sí? No promete control total, porque eso no existe. No promete eliminar la incertidumbre, porque eso no existe. Lo que proponemos es eh, que podamos tener mejores decisiones, priorizar mejor las cosas importantes, tener mejoras más tempranas, no autoengañarnos y poner foco realmente en lo que cambia la exposición. ¿Sí? Eh, Ahí en ese QR pueden acceder a la página donde se pueden descargar totalmente gratis el libro, ¿sí? Que está ahí en mi página que se llama expertociber.com. Van a ver que creo que hay dos publicaciones nada más, pero si van con el QR van derecho a la del libro y bueno, si les interesa también se pueden suscribir ahí a mi newsletter donde cada tanto escribo cosas que me parecen interesantes. Así que por acá podríamos dar por terminada la presentación y nada, obviamente que si hay preguntas, la verdad no vi el chat, pero bueno, si hay alguna pregunta, lo que sea, podemos responder. Bueno, muy buena charla de esto. Me encantó, ¿eh? La verdad, yo en realidad no estoy tan metido en el área de gestión, y bueno, esta charla me recontra sirvió. No sé si hay alguna preguntita ahí por el chat. Yo fui anotando algunas cosas que me parecieron muy interesantes de la charla. Eh, y bueno, mientras tanto la gente, mientras va preguntando, yo tengo una pregunta de un junior. Vale. Bueno, más que nada, con esto de saber, de saber implementar las cosas, de preguntarnos, ¿mejoramos o solo hacemos algo? Por ahí a un junior tiene una visión diferente a lo que se está implementando. ¿Cómo logro yo, por ejemplo, un junior, tratar de transmitir que tal vez deberíamos priorizar otra cosa en vez de el objetivo que están queriendo desde arriba, por ejemplo? Bueno, eso es delicado porque por la parte humana, ¿no? O sea, como junior en un equipo tenés que tener cuidado
cuidado de no hacer enojar a los reñeros, que son los que te van a ayudar a ir aprendiendo también. Pero yo creo que ahí, desde el punto de vista de un junior, lo que se puede hacer es justamente aprovechar podríamos decir, la bandera verde que tenés como junior, Sí, de poder preguntar cualquier cosa. claro, Y capaz que sí, hacer una pregunta de, che, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Porque capaz que hacer la pregunta de, ¿esto es lo mejor que estamos haciendo? Puede sonar un poco violento, pero preguntar, che, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Puede generar esa discusión de, bueno, esto lo estamos haciendo para mejorar tal cosa, tal cosa, tal cosa, y capaz que con lo que vos ya conocés del lugar en donde estás decís, ah, bueno, pero y eso no se cumple ya, o sea, eso no está ya previsto con tal otra herramienta que ya tenemos, pero da, para preguntar, como para aprender, ¿no? Y ahí generar esa discusión. Porque está, en una posición de junior es eso, ¿no? No te vas a hacer odiar con el resto de tus claro, compañeros tan fácilmente. Porque si bien capaz cuando lo hablamos así estamos como todos de acuerdo, o la mayoría, eh, puede ser podés como quedar mal por querer tratar de cambiar las cosas muy rápido cuando estás recién entrando en un lugar nuevo, ¿no? O bueno, llevas poco claro, tiempo. Pero claro, yo creo que hacer la pregunta puede llegar a generar esa discusión. Y bueno, y compartir el libro también. claro. Sí, yo me puse en el rol de, o sea, ahora mismo soy un junior, literalmente, y por ahí uno puede tener esa pregunta de, che, podríamos hacer esto, pero por ahí quedas mal y es como decías recién. Así que esa era mi pregunta y gracias. No sé si los del chat No, tienen por alguna otra consulta. Estaremos viendo. un comentario nomás. Sí, Mi sí, idea con esto, con el libro, es que sea como un libro vivo, como el backlog. Este, Mi idea es cada tanto cuando pueda ir haciéndole mejoras, agregándole cosas. Así que como recomendación nada más, si se lo quieren compartir a alguien, compártanle el QR o el link a la página, porque ahí va a estar siempre el último link actualizado. Si le comparten el PDF solo o le comparten la URL de Google Drive, le van a estar compartiendo esa versión y cuando haya una nueva no la van a poder ver. Nada, eso a ver, como creo que un comentario. hay para que la gente lo vea, el QR. Ah, bien, bien. Justo estamos tapando. Ahí estamos mejor. Ahí la gente lo puede escanear al libro, lo puede leer, lo puede compartir con todos. Este, y si tiene alguna otra consulta, pueden hacerla o calle para siempre, diría. Nada, mentira. Pero bueno, muchísimas gracias, Santi, por la charla, me encantó. Este, y bueno, por lo general, también, como somos muy acá, tal vez, yo por mi parte, yo soy un más técnico que en vez de ver lo que son los riesgos, vulnerabilidades, pero con todo esto, por ahí más o menos me da un panorama mejor de lo que tenemos que hacer como, como comunidad en ciberseguridad. Ahí Daina dice, yo como Sí, junior, sí, no, estaba pensando, ¿vos estás como junior en dónde? ¿En qué tipo de tarea? no, soy un junior, pero todavía buscando la primera oportunidad, pero yo me imagino Bien, en el puesto, y por ahí me surgió la duda de que por ahí vos ves algo que como que no te cuadra, ¿no? Pero esa era la duda mía. Si llegase a claro, entrar y me topara, o sea, entonces con esta situación, tengo esta situación, ¿cómo la encaro? tal Este, cual. Sí, que creo que es un poco lo que dice ahí Dinamo, que dice, como junior creo que si el equipo no acompaña, no le dan valor a tu consulta o propuesta, van a estar reacios a cambios. Y eso sí, este, es seguro. Pero por eso yo decía que el tema de plantearlo más como hacer la pregunta y no plantearlo como, che, esto lo podemos hacer mejor, porque
Si vos decís, esto lo podemos hacer de esta forma, como que implícitamente está diciendo lo que estamos haciendo ahora está mal. Entonces, bueno, hacer la pregunta y capaz que incluso con la pregunta vos te aprendés algo que no sabías y que te explica por qué se están haciendo las cosas de determinada manera y no como te parecía antes que, que se debía hacer. Exactamente. Y acá Javier también nos menciona, estoy viendo un análisis de datos en la Facu y nos plantea reformular todo en plantear el problema y sacar una hipótesis y desde ahí partir el análisis del problema. Vos proponés algo distinto y ese sería vos proponés algo distinto a esto, sería. Sí, o como que se cortó el mensaje, me parece. Sí, me parece que faltó una partecita porque Sí, no sé si, no sé si es algo muy distinto. Capaz que ese enfoque es como muy formal y bueno, se puede usar o no se puede usar. A nivel así de agilidad como que puedes hacer las cosas más o menos ágilmente y, y dejarlo y hacerlo como la decisión igual a hacerla formal. Pero bueno. muy bueno dice, pero no es que habría, muy bueno, pero no es que habría ir más a fondo con los problemas y capaz complicarnos demasiado, dice Javier Sí, acá, si de interpreto YouTube. ahí la pregunta es que justamente podemos hacer cosas más rápido sin complicarnos tanto si nos enfocamos en lo más importante y teniendo efectos capaz más grandes en menos tiempo. Eso forma parte sí, de Y todo. acá, y acá Flor también preguntó, ¿el libro también plantea la agilidad pensada desde las personas e interacciones o solo procesos? No, sí, todo. Yo agarré el manifiesto ágil y los principios ágiles y como que dije, bueno, ¿cómo puedo traducir esto a ciberseguridad? Y sí, eso implica también la comunicación del equipo, por ejemplo. No lo traté ahora en la charla, pero sí forma parte del marco. No me gusta llamarle marco porque justamente no es como un marco a seguir, pero sí, forma parte de la idea de ciberseguridad ágil, que la comunicación entre los equipos y con el negocio, que es como nuestro cliente interno, también es importante. Genial, yo por mi parte no tengo ninguna otra consulta. No sé si habrá otra pregunta, lo pueden dejar, si no, podemos ir cerrando. Bien, si no cualquier cosa me buscan en LinkedIn y me escriben que generalmente respondo. Ah, eso, no sé, tendrás a mano tu LinkedIn, así que lo compartís con el chat, lo puedes enviar un mensaje acá y nosotros lo compartimos. Sí. ¿Qué fue eso? Sí, sí, ahí les pasamos a un momentito que ahí nos está pasando Santi sus redes sociales. ¿Será que no encuentro dónde escribir en el chat? Si no, en el chat privado, que está Ah, te lo acá, paso por ahí. y lo pasamos acá. Ahí, LinkedIn, Si me buscan nomás igual por el nombre me van a encontrar. a ver si se ve así. Eh, así, y así para Twitch. Ahí está. Enviado. Ahí están las redes sociales de LinkedIn de Santi para que le puedan hacer alguna consulta. Así que nada, muchísimas gracias Santi por la charla, gracias por recomendarnos leer el libro, ver más a profundidad de estas cosas que nos sirven a nosotros. Y nada más, muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Nos estaremos viendo. Hasta luego. Chau, chau.